A reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías: anda, vete a Sarepta de Fenicia, a vivir allí. Yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarlo, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Ella respondió: te juro por el Señor tu Dios, que no tengo ni pan, me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que había dicho Elías, y comieron ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y a ustedes, ¿hasta cuándo ultrajaremos mi honor? Amaremos la falsedad y buscaremos el engaño. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoco. Tiemblen y no pequen, reflexionen en el silencio de su lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Aleluya, 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 Let your light shine before men. Que brille tu luz ante los hombres para que puedan ver las buenas obras tuyas traídas por tu Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del salemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Ayer comenzamos los relatos de Elías y es desde Tishbe, que hoy día está dentro del reino de Jordania. Algunas antiguas iglesias fueron construidas sobre la ciudad de Tishbe, pero lo que es de importancia clave acerca de su ministerio es que va a ser un ministerio vacío y que cada vez que él hace algo, esto tendrá esa perspectiva, sino de atacar a la adoración del dios Baal. A este término significa amo y también quería decir esposo, pero esposo como el sentido de amo de la casa. Había mejores palabras en hebreo que esa palabra. Sin embargo, la clave de entenderle es que él era el Dios de las lluvias. Él a veces se le representaba como que estaba encima de una cuenca y tenía su mano alzada hacia los cielos y el rayo. Esto es lo que él hacía. Esto es muy importante como imagen para los antiguos del Canaán, porque solo llovía desde noviembre hasta marzo, quizás abril. Y entonces la mitología de ellos es que él murió en una batalla y que se mantuvo dormido hasta que su hermana vino y luchó en contra del Dios que lo mató, y que entonces lo trajo de vuelta a la vida y que entonces llovería de nuevo. Sin embargo, eso por supuesto tenía que ver con su relación con ella, porque tenían relaciones que era de donde provenían las lluvias. Esta era su mitología y era una mitología que era acerca de la fertilidad, y como los canaanitas, la religión suya declinó moralmente, se empeoró y más a lo largo del tiempo, de manera que decían, bueno, los dioses quizás necesiten un poco de show para excitarse. Tenían orgías, en otras palabras, y para tener que los dioses se excitaran lo suficiente para empezar el proceso de las lluvias. Este era el tipo de religión que, si se predicaba eso hoy día, uno tendría una revisitación de esto en los dormitorios. Al igual que esto era atractivo para los antiguos israelitas, ellos, su ideal era que el Señor nos sacó de Egipto, y quizás él esté pensando como los antiguos paganos, en que los dioses tenían diferentes trabajos, y él quizás haya sido un dios que nos haya salvado en batallas como contra los egipcios y nos ayudará a conquistar la tierra. Así que quizás es el dios que conocimos en el monte Sinaí, pero es el único lugar en que él es Dios. Y cuando llegamos a esta tierra que absolutamente
depende de esas lluvias por temporada. Quizás deberíamos cubrir nuestras bases y adorar a Baal también. No es necesariamente que se dieron por vencidos en cuanto a Baal, ni entregaron al Señor Dios, sino que adoraban a Baal por un lado. Y piensen en su historia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el rey se había casado a Jezabel, cuyo nombre significa ¿dónde está Baal? Y ella provenía de Fenicia y era una adoradora principal de Baal y una misionera de Baal. Ella tenía cientos, lo veremos en los próximos días, de profetas de Baal que estaban tratando de promover a este Dios de la lluvia y de la fertilidad, un Dios que estimula la expresión sexual y la violencia. Ella mataría a los profetas del Señor Dios. Era ese tipo de mujer, de diosa. Si quieren adorar a Dios, les permitiré hacerlo, pero no, yo adoraré a Baal. Ella no podía ver posible adorar al Señor Dios y al Dios de la fertilidad, sexualidad y violencia. Por lo tanto, ella mataba a aquellos que adoraban al Señor Dios. Este es el antecedente. En ese contexto, uno puede ver que el Señor Dios elige a Elías, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Eso es lo que quiere decir. Y él es el que fue escogido para decir, bueno, ya dejen de promover las lluvias, y que su ministerio profético de hablar la palabra que Dios le da para prevenir la lluvia muestra que Baal no es el que está verdaderamente a cargo de las lluvias. El Señor Dios es, y Él dice por adelantado cuántos años van a ser antes de que vuelva a llover. Y entonces, en la sección de hoy en día, él era el director, el amo de un territorio que está de un lado del Jordán. Era ahí lo que había es un río que venía de las montañas, y es agua que venía hacia el Jordán, hacia el valle del Jordán. Y él va allí y se mantiene allí hasta que el agua se acabó, y entonces él va aquí a Zarefat de Sidón, es decir, este es el tipo de territorio que era fenicio, desde donde Jezabel venía. Zarefat de Sidón es donde Baal era el dios local. Y esta es una misión para tener al Señor Dios poner su pulgar en el ojo de Baal, porque incluso por su propio territorio, Baal no puedes traer lluvias. No eres un verdadero Dios, y además es el Señor Dios y su profeta que escogerá a una viuda solitaria, a alguien que estaría en los márgenes de la sociedad, porque las viudas eran muy pobres, por lo general. Y ella fue escogida por el Señor Dios, no Baal, para tener el aceite y el grano que ella había guardado, que se le suministró no solamente para ella, sino para el profeta del Señor, para sostenerle a él, en donde no había más. Esto muestra no tan solo que el Señor Dios, el que está a cargo de tener las lluvias, que Baal era el Dios de las lluvias producía. Él es el Dios de las tormentas y no podía hacer nada cuando el Señor dice deja de llover.
se aguanta la lluvia. Y por lo tanto Baal no existe. Se puede ver en los Salmos más tarde que utilizan esta especie de burla en que los otros dioses, de hecho, y por el nombre de Dios es Elohim, y de hecho son Elilim, es decir, no son nada, no existen. Y como tal, el Señor Dios es aquel que, a diferencia de Baal, sí puede producir lluvias. La gente que lee el primer capítulo de Hosea, donde él acusa a Israel de usar a Baal para obtener el aceite y el agua, y eso sin embargo significa aquí que no puede hacer nada. Es porque es el Señor Dios quien lo hace. Y esto será una señal de que mucha de la gente que lee encontrará que esto es muy poderoso, el Señor Dios. Él es el único Dios. Él está a cargo de todo aspecto de la vida, porque Él lo creó todo. Y que la historia de la creación, y que Dios lo hace todo, y que no hay nada en sí es un Dios, nada más es divino, sino que Dios es el único que es Dios. Y puede ver uno todo desde el punto de vista de Él, y muestra que cuando Israel le es infiel a Dios, experimentan la declinación y bajan. No es algo que ha terminado todavía. El relato sigue, pero continuará mañana. Ahora, en cuanto al Evangelio, esto es algo que es un buen contraste. Nuestro Señor presenta una imagen que parece ser algo que tiene sentido, algo que es un poco extraño, sin embargo. Por una parte, cuando le dice a los apóstoles, el Señor, tú eres la luz del mundo. Esto es algo, es como lo que hizo Elías en la oscuridad de la adoración de Baal. Es como una luz que sale a decir que solo Dios es Dios. Y que el Señor Jesucristo dice a nosotros que nosotros también somos luces. Y es muy importante el ver que un aspecto de esa imagen, podemos utilizar las velas, tenían velas y lámparas de aceite. Esas lámparas de aceite era lo que usaban. Y es que la vela o la lámpara de aceite pueden encenderse a sí mismas. No, es imposible. Es muy importante ver que nuestro Señor, entonces, que se llama a sí mismo la luz del mundo, el que me siga a mí no caminará en oscuridades. Él es aquel que es la fuente de nuestra luz. Nosotros podemos ser luces en el mundo a causa de que Cristo es aquel que nos da luz, que nos da lo que nos hace encender. Nosotros no seríamos más que una caja de velas, que es algo oscuro, y en su lugar, cuando Cristo nos hace arder, Él nos hace luces, nos convierte en luces. Y esto es algo muy importante, que nosotros hemos de decir luces en cierta manera de oscuridad que existe en el mundo. El mundo no es ya algo aclarado, iluminado, más que en la época de Jesús, de Elías, mejor dicho. El mundo actual, hay muchos peligros en Israel que habían abandonado su adoración del único Dios verdadero para adorar a Baal, buscando fertilidad y su propio placer como para estimular esa fertilidad. Es ahí que nosotros hemos sido enviados a una oscuridad que no gusta de la luz. Hay que recordar eso, que la oscuridad, cualquiera que ha estado en un lugar muy oscuro y que de pronto
se enciende una luz, hay que taparse los ojos, porque nosotros también vamos a un lugar en que no deberíamos esperar que de pronto hay una luz. No, ellos van a protegerse en un instante, y la imagen total es la de que ustedes que son la sal de la tierra. La sal es algo que tiene dos aspectos, y quizás tres. Por una parte, está el papel natural que desempeña la sal. Uno pone la sal sobre la carne y la convierte a la carne. Uno preserva cosas como vegetales con sal. Uno puede preservar frutas con azúcar, pero se preservan por largo tiempo. Y entonces hay algo que la sal lo hace comestible. Yo hice esto una vez cuando estaba en Israel. Cogí una aceituna fresca y sabía por adelantado que no era manera de comerlas, pero yo quería verlo y lo hice, y fue el sabor más desagradable que uno puede imaginarse, porque es aceite que hay dentro de la aceituna y dura como 45 minutos, pero cuando uno empapa la aceituna en un poco de agua con sal, entonces se convierte en algo delicioso. Y esa cualidad de la sal es un nivel natural, preserva al mundo y hace que algo sea agradable al paladar, y este ha sido el papel de la iglesia. En tantas formas es preservar al mundo de su propia destrucción. Piensen en cómo hay diferentes papas, que hoy en día el Papa Francisco trata de obrar el traer la paz al mundo que está dirigido hacia la autodestrucción. Sin embargo, la sal la pusieron en todos los sacrificios. Los israelitas no permitían la levadura en ningún sacrificio, pero se requería el sal, sin embargo. Y esto también se convierte en un aspecto de lo que se le ofrece a Dios por parte de la naturaleza, que se necesita la sal de los cristianos para formar parte de su ofrenda a Dios. Hemos de traer al mundo más cerca de Dios. Y también el tercer aspecto es que la sal se usaba para hacer alianzas, que cuando uno hacía una alianza con alguien, uno comía sal. Y la gente, muchos pueblos todavía traen sal y pan a un visitante para mostrar amistad, y que este sentido del compromiso de que hay sal como parte de la sal de la ceremonia es otro aspecto que tenemos de Cristo para ir a un mundo, para traer a nuestra cultura una cualidad de la santidad de la ofrenda, que así todo el mundo puede convertirse en una ofrenda a Dios y una alianza con Dios, una relación comprometida, de manera que no abandonamos a Dios, pero como la sal hacemos este compromiso con Dios. Estos aspectos de la sal son muy importantes para nosotros recordarlas, juntamente con otras dos cosas más. Cuando utilizan la sal, se disuelve. Cuando encienden una lámpara, se gasta. Pero también se ha llamado estas imágenes el oscurecernos en el proceso de ser Cristo, es decir, de ayudar a traer al mundo a la salvación. Y esto es cierto en este aspecto de nuestro mundo.